Buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenidos, sean todos bienvenidos. Se creó en 1963. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar. Gusto saludarlos a todos. Bendiciones. Jóvenes, en este día vamos a dar inicio a la clase y el seguimiento del tema que veníamos estudiando. Ya terminamos principios y vamos al día de hoy a agotar este otro documento que tenemos que nos muestra el derecho procesal colectivo desde sus inicios hasta la presente fecha y dándonos ciertos datos importantes de lo que es el derecho colectivo. Entonces, el derecho colectivo, en este caso, pues ya vimos sus características propias, vimos las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Ahora vimos también las asociaciones profesionales. En este caso, pues encontramos el sindicato, quedó tarea también de que ustedes pudieran desarrollar qué era el sindicato y qué era comité ad hoc, creo yo, ¿verdad? Creo que les dejé ahí la investigación. Buscar las definiciones. Y en este caso, pues vamos a entrar a ver la negociación colectiva. Para poder trabajar la negociación colectiva, que es donde vamos a dar seguimiento a esa denuncia que se ha dado con respecto a las mejoras que se esperan obtener dentro del desarrollo, dentro de la relación laboral, esas condiciones que se buscan mejorar con la negociación colectiva es dentro del derecho de trabajo guatemalteco nos da parámetros, normas, procedimientos para poder alcanzar el fin deseado al finalizar de esta negociación. Permítame un segundito. Vamos a ver. Como segundo punto, en este apartado también vamos a encontrar todo lo relativo a las formalidades de esa negociación que se tienen que dar. Hay procedimientos, formas, procesos y plazos que se tienen que cumplir. Dentro de esta, pues siempre va a destacar en lo que es un pacto colectivo. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Un pacto colectivo, recordemos que dentro de nuestro ordenamiento de la pirámide de Kensel encontramos las normas organizadas desde la más relevante hasta las demás normas que rigen y que superan las condiciones mínimas que ya tenemos establecidas en las normas ordinarias. La norma constitucional, pues, es la norma suprema por excelencia que rige las conductas de una sociedad en términos generales. Luego tenemos las normas ordinarias que desarrollan esa organización interna jurídica que tenemos para el funcionamiento de la sociedad. Luego ya nos vamos a las reglamentarias y en este caso a las leyes profesionales, como lo es el pacto colectivo. El pacto colectivo no es más que la voluntad de las partes al finalizar una negociación. Y aquí podemos decir, dice que es un acuerdo o es un consenso razonable que se establece entre las partes que intervienen en él para el cumplimiento de las reglas o decisiones de carácter social encaminadas a resolver democráticamente los problemas de una comunidad trabajadora. Esta es una definición de lo que es un pacto colectivo. Seguidamente encontramos los tipos de conflictos. ¿Cuáles son esos conflictos que vamos a estar desarrollando? Pero para poder desarrollar el tipo de conflictos debemos de entender qué es el conflicto. Sabemos que es una discusión, es una disputa en donde hay dos o tres partes que no están de acuerdo. El conflicto en materia de trabajo. Los conflictos de trabajo son las diferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos. Solamente entre aquellos o únicamente entre estos, con motivo de la formación, modificación, cumplimiento de las relaciones individuales y colectivas
de trabajo. Esto es para el tratadista Mario de la Cueva, lo que significa conflicto de trabajo. Cuando encontramos un conflicto de trabajo, pues lo que buscamos es resolver todas esas inconformidades. Luego, encontramos la clasificación de esos conflictos. Los conflictos pueden ser de forma individual en el trabajo o bien pueden ser un conflicto colectivo. Cuando tenemos un conflicto individual, ¿cuál es el proceso idóneo para poderlo resolver? Uno de los procesos idóneos para poderlo resolver. ¿De cuál se recuerda usted? Lo que pasa es que la conciliación es una fase, es parte de ese procedimiento, que forma parte en todos los conflictos laborales dentro de los procedimientos que logran resolver el conflicto. ¿Cuáles serían los procesos que usted aprendió en el semestre pasado relacionado para poder resolver esos conflictos individuales de trabajo? Hubo uno que resaltó. Jesús, no me digan que ya no se acuerda. El juicio ordinario laboral, Ligda. Juicio ordinario laboral, en efecto. El juicio ordinario laboral es uno. ¿Para qué nos va a servir este? Es que es lo que determinamos con ese proceso, juicio ordinario laboral. Ya sé que es resolver el conflicto individual, pero ¿para qué lo vamos a utilizar específicamente? Para defender las garantías del trabajador y los derechos. También para resolver un conflicto entre el trabajador y el patrono, licenciada. Para resolver conflictos en cuanto a la relación laboral hechos controvertidos en cuanto a la relación laboral entre el obrero y el trabajador, entre el obrero y el empleador. Miren, pues, vamos a ir aterrizando la idea. Si usted se recuerda, yo sé que sí se recuerda, en el juicio ordinario laboral, ¿qué es lo que buscábamos? ¿Cuál era el fin principal de ese proceso ordinario laboral? Determinar cuál era, si le asistía el derecho o no a la parte actora. El juicio ordinario es para conocer todo el desarrollo del proceso, y buscar una solución. El juicio ordinario es para determinar y conocer si existió la relación laboral. Recuérdese que usted en su demanda plantea hechos, plantea peticiones, plantea pruebas. ¿Por qué? Porque ahí le está aprobando al juez, necesita que el juez dictamine que sí existe una relación laboral. Para eso sirve, para conocer si existe o no existe una relación laboral. Para eso está el juicio ordinario laboral. Uno de los procesos. Otros procesos que tenemos en materia ordinaria son declaratoria de beneficiario post-mortem. ¿Qué otros? Incidente de terminación de contratos, esos pues hace un plazo específico, el incidente de reinstalación también. En materia colectiva, vamos a buscar resolver esos conflictos, pero recuérdense, un patrono, varios trabajadores. Entonces buscamos que existe ese equilibrio y hay un procedimiento específico para poder resolver este conflicto. Pero aquí
Recordemos que los derechos y las garantías están en resguardo y existe la relación laboral. Cuando utilizamos el juicio ordinario laboral, es porque la relación laboral terminó. Terminó entre el patrono y el trabajador cuando buscamos que se paguen las prestaciones laborales. Pero en materia colectiva, cuando planteamos un conflicto colectivo, la relación laboral existe, es vigente. Aparte de esto, tenemos que va a ser un patrono con varios trabajadores. ¿Estamos claros ahí o cómo vamos? Aquí nos da la diferencia, dice, la diferencia se encuentra en el objeto en que ello se precisa. Es individual si la controversia tiende a asegurar a una o a varias personas el derecho proveniente de su relación laboral. El derecho colectivo y la controversia tiene por objeto asegurar a las personas que pertenezcan a un cierto grupo de trabajadores. Recordemos que un conflicto colectivo lo puede plantear un comité coaligado o bien un sindicato. Hay dos clases de conflictos. Hay un conflicto de carácter jurídico y un conflicto de carácter económico-social. El conflicto de carácter jurídico versa sobre la interpretación y aplicación del derecho ya existente. En este sentido, para poder aplicar un conflicto colectivo, por favor, cuiden sus micrófonos. No sé quién tenga su micrófono encendido. Estuardo. Walter, tenés tu micrófono encendido. Por favor, fueras tan amable de apagarlo. Gracias. El conflicto colectivo de carácter jurídico versará la interpretación y la aplicación del derecho ya existente. Significa que ya existe un pacto colectivo, pero no se están cumpliendo ciertos artículos de ese pacto colectivo. Entonces, se plantea un conflicto colectivo de carácter jurídico porque se va a especificar cuáles son los artículos o se señala en qué parte de ese pacto colectivo no se está cumpliendo con lo establecido a voluntad de las partes. Ahora bien, un conflicto colectivo, va a traer y va a nacer, va a hacer que nazcan varios derechos laborales, también va a hacer que se mejoren ciertos derechos ya existentes, o bien va a solicitar en esta nueva negociación del pacto colectivo, se va a solicitar que se mantengan lo que ya se ha obtenido. En su momento, existen varias, más que todo en el Estado, varias entidades del Estado, los cuales constantemente están estudiando sus pactos colectivos y se presenta, se presenta la denuncia o se denuncia este pacto colectivo para poder buscar que nuevamente se pueda ahí se me fue la palabra. Ay, se me fue. Renegociar. Gracias, renegociar lo que ya se mantiene ganado dentro del pacto colectivo, o bien mejorar, o bien si ese derecho ya no es objetivo, pues dejar de recibir. Pero en el conflicto colectivo de carácter económico social, buscamos la creación, modificación, suspensión o supresión de las condiciones de prestaciones de los servicios, o sea, lo que ya en su momento hemos adquirido. Luego, aquí aparece el fundamento legal de los conflictos colectivos. Me voy a quedar con esta foto ahorita, con esta diapositiva, y nos vamos a ir a conocer las formas de cómo se va a entrar a negociar ese pacto colectivo. ¿Quiénes son las figuras? ¿Quiénes son
los instrumentos que van a permitir que podamos entrar a una negociación colectiva. ¿Cómo va? ¿Cuáles son esas normas que tienen que ser de observancia general y cumplimiento a la vez? En este caso, déjeme ver. En este caso tenemos las formas de normación colectiva. ¿Cuáles son esos instrumentos que encontramos para poder normar una relación colectiva? Contrato colectivo de trabajo. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Cesta colectiva. El reglamento interior de trabajo. Como yo sé que ustedes ya tienen bastante conocimiento en la materia del derecho del trabajo, por favor, una definición de qué es un contrato colectivo de trabajo. Contrato colectivo de trabajo. Una definición, algo que se les ocurra. Vamos, ¿qué es un contrato? Yo siempre les digo, miren, empecemos por lo sencillo. Vayamos y definamos qué es un contrato. Luego nos vamos a la parte sustantiva que es colectivo. Y luego a la última parte de la oración, trabajo. Entonces, así logra armar. Descompone usted la frase, arma su nueva definición y ya puede dar una. Los escucho. Vamos a ver quién quiere ser el valiente. Gracias, Rodrigo. Un contrato colectivo de trabajo podría ser que, digamos, los empleadores celebran digamos, ese acuerdo entre varias personas, entre trabajadores y patronos. Y yo creo que solamente yo me imagino que sería mi respuesta. Muy bien, gracias, Rodrigo. Vamos a ver, ¿quién más? Tenemos a Dani y a Maite. Los escucho. Digamos, el documento donde el cual se van a regular varios aspectos como los salarios, la jornada laboral, los descansos, las vacaciones, las condiciones de trabajo. Y así que entre el grupo de trabajadores ante uno o varios patronos, ¿verdad? Se celebran entre esas dos partes. ¿De acuerdo con lo que había dicho tu compañero anteriormente y lo que tú dices va sumando? Se nos fue el compañerito del aire. Maite, y luego Norma. Pues como hablábamos, primero definir qué es un contrato y pues el contrato es este documento, como decía el compañero, que crea un vínculo entre el trabajador y el patrono, en el que ambos quedan obligados a prestar servicios y a garantizar de alguna forma una remuneración por ello. El cual pues en este caso se llama salario. En cambio, y cuando ya hablamos de un contrato colectivo, es este mismo documento, un vínculo que se crea entre patrono y trabajador, pero cuando hablamos colectivo es entre varias personas, como decía el compañero, varios patronos y varios trabajadores o varios trabajadores. Muy bien, gracias. Gracias ahí por la intervención de ustedes tres. A los compañeros, vamos a ver en el orden. Norma, no ha pasado. Norma, por favor, Norma, dime qué es sentencia colectiva o reglamento interior de trabajo. Reglamento interior de trabajo, pues por lo que sé, pues en cada empleador tiene como que un reglamento, ¿verdad? Es interno, como lo dice, es diferente, pero maneja ciertas políticas y lo que comentaba de la sentencia, ahí sí no se me ocurre nada, pero lo que usted me comentaba de contrato, pues yo que sé, es un acuerdo de voluntades entre el empleado y el empleador, ¿verdad? Y el colectivo, pues sí, entre varios
empleados o entre varios. Muy bien, Gracias. gracias. Gracias, Norma. Por favor, Magda. Magda. A la orden, licenciada. ¿Referente al contrato o referente al reglamento de sentencia? Porque ya respecto al contrato y el pacto, los compañeros de alguna forma ya nos han dejado un poco claro el concepto. Bueno, el reglamento, y como lo indicaba la compañera, cada institución autónoma, privada o pública, siempre se maneja lo que es un reglamento interior de trabajo, donde especifica cuáles son las funciones que debemos de cumplir como colaboradores, en qué horario estipulan los horarios, los salarios, funciones de cada una de las personas en cada departamento, el cual se debe dar a conocer, 3 ejemplares que se da a conocer al Departamento Administrativo de Trabajo, uno a la vista para los colaboradores y uno que se guarda dentro del área de recursos humanos para darlo a conocer a cada colaborador. Usted me corrige si en algo me equivoqué, licenciada. No, gracias, Magda. En ese sentido, perdonen, compañeritos, voy a tomar la palabra ahorita. Luego les voy a dar la palabra a ustedes, a los que nos quedaron pendientes. Por favor, bajen la manita quienes ya pasaron. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo utiliza nuevos términos para poder dirigirse a esa relación laboral. Antes era patrono-trabajador. Entonces ahora ya la compañerita Magda acá nos dio nuevo vocabulario en cuanto a que a los trabajadores ahora se les conoce como los colaboradores y a los empleadores, a los patronos. Entonces, tenemos que estar atentos siempre para manejar ese léxico jurídico al momento de que usted pues ya esté dentro de los tribunales o le toque que sustentar su examen privado. Y como ya muy bien lo dijeron los compañeros, no tengo nada más que sumar, que en su momento una sentencia colectiva, que es lo que quedó la duda ahí de cómo lo obtenemos, porque hemos visto la sentencia a través de un juicio ordinario laboral, pero la sentencia colectiva se va a dar al final de un arbitraje. Cuando entramos dentro de ese procedimiento del arbitraje, la resolución final que emite este tribunal se llama laudo arbitral o sentencia colectiva. Se conoce de las dos formas, laudo arbitral o sentencia colectiva. Entonces, eso es dentro de la negociación cuando se agota el procedimiento de arbitraje. Es parte de lo que vamos a estudiar más adelante. No sé si quedó alguna duda acá con las formas de normación, o sea, cómo se puede normar esa relación entre patrono, entre empleador y colaboradores o entre patrono y trabajadores. ¿Estamos aquí? Pregunto. Veo que tengo manitas levantadas, díganme. Disculpe, licenciada, yo tengo una duda. Es que no sé, cuando escucho la palabra contrato, bueno, la frase contrato colectivo de trabajo, al principio, antes de que los compañeros iniciaran a dar las definiciones que ellos creían, pues yo asumía que un contrato colectivo de trabajo era, por ejemplo, cuando un mismo contrato, dando generalidades de los puestos, se le da a distintos trabajadores. Entonces, no es que un contrato sea específico para cierta persona, sino que los empleadores arman un contrato general y ese se le transmite a todos los colaboradores para que sigan una misma norma. No sé si estoy bien o no. En efecto, un ejemplo muy sencillo, ustedes ven a la cuadrilla de hombres, de trabajadores, que se mantienen trabajando en estos edificios, en estos grandes apartamentos que ahora pues se ha visto bastante común el tipo de construcciones que se realizan en varias partes de la ciudad. ¿Quién ha visto
a ese grupo de trabajadores trabajando ahí, todos normalmente, ahora existen varias figuras, les cuento. La norma en su momento trató de establecer y generar un instrumento legal que permitiera resguardar y proteger a ese grupo de trabajadores. Ahora, pues se utilizan varias empresas de outsourcing que buscan despistar una figura, la figura del empleador y el patrón, o bien el patrono, de la contratación directa que se tiene. Entonces, estos contratos colectivos de trabajo van a servir para contratar a una cuadrilla de trabajadores para ejecutar un trabajo determinado, en donde se va a buscar que al finalizar el cumplimiento de este trabajo, pues ahí se tendría por completado la ejecución o la razón por la cual nace a la vida jurídica este instrumento legal. No sé si me están comprendiendo. Estamos ahí con el concepto. Muy diferente es aquellas contrataciones que se realizan de forma individual, o sea que conforme van llegando a la entidad o a la empresa, los contratos se van realizando y al final estos trabajadores ya como empleados de la entidad o de la entidad pueden organizarse para poder gestionar mejoras a través de la denuncia o bien del planteamiento de un conflicto colectivo. ¿Están resuelta la duda o alguien tiene más dudas al respecto? ¿Entendieron el punto? Vamos a tengo a Norma y tengo a René, por favor. Los escucho. Gracias, Lick. No sé si Norma va a participar. No, Ahora adelante. les quiero comentar. Vayámonos al artículo 38, por favor. 38. ¿Por qué los contratos colectivos de trabajo forman parte de esta normación colectiva? Estos siempre van a estar resguardados por el cumplimiento de los sindicatos. ¿Podría leerme el artículo 38, por favor? De su código de trabajo. Claro, artículo 38. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y perciba en la misma forma. ¿Qué figuras ustedes reconocen acá? Por favor, les doy un minuto y disculpen. Voy a rogarles que me disculpen 2 minutitos en lo que ustedes analizan este artículo 38 y luego le doy la palabra a René y a Dioniso que me la están pidiendo. Disculpo.
Gracias, ya estoy aquí. Vamos a ver, René, ¿qué nos querías preguntar o nos querías comentar algo sobre el planteamiento de la compañera Cia con respecto a los contratos colectivos de trabajo? Gracias, Lick. Con respecto a eso, en cuanto al contrato de obra, que creo que es el que se estaba manejando o que estaba aluciendo usted, yo tenía entendido que el contrato de obra se terminaba al concluir la obra. Así es. Y por lo cual no podían constituir sindicatos por el tiempo por la definición del contrato más que todo, y eso era perjudicial para los trabajadores porque muchos de ellos el contrato de obras está muy, se podría decir, vulnera los derechos que la OIT ha señalado o ha agrupado y ha defendido internacionalmente. Entonces, en cuanto al artículo que se acaba de leer, lo que puedo yo deducir es que se puede determinar los sujetos como la colectividad que está representada por los sindicatos, los patronos y el contrato en sí. No sé si está bien mi intervención, Lick. Usted me dice. Gracias, René. En efecto, miren, el código de trabajo, ahorita te doy la palabra, Dioniso. Mira, pues, el código de trabajo busca normar la mayor cantidad de situaciones que se puedan dar dentro de la relación laboral. Hay muchas cuestiones que por el avance que ha tenido las relaciones de trabajo o la modalidad con que ahora actualmente se dan, obviamente hay muchas modificaciones, si bien lo decía el compañero René, con los convenios internacionales de trabajo. Estos en ningún momento buscan vulnerar los derechos ya adquiridos de los trabajadores. Y aunque, recuérdense que en el artículo 12 de su Código de Trabajo, protege cualquier relación laboral si ésta está en riesgo. Antes de darle la palabra a Dioniso, solo para no perder la idea, por favor, vayamos al artículo 12 de su Código de Trabajo y vean en su momento lo visionarios que fueron los profesionales en aquel momento de redactar el código. Dice, son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos, fíjese bien, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Si en algún momento nos encontramos ante una figura que está siendo vulnerada, simulación de contratos, simulación de una relación laboral, este artículo 12, dentro de su Código de Trabajo, protege la irrenunciabilidad de esos derechos que se tienen. Obviamente, aquí, en esta diapositiva nos muestra la normación que existe para poder regular y clasificar esa relación laboral exclusiva de la materia colectiva. Los contratos colectivos de trabajo que se dan dentro de una prestación laboral en donde los sindicatos pueden otorgar estos contratos colectivos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo que buscan superar o mejorar las condiciones que actualmente se tienen, las sentencias colectivas que emanan de ese tribunal de arbitraje cuando ya se conoció o se sometió al conocimiento de ellos el conflicto, que no se pudo solucionar en la conciliación. Entonces, bueno, nos vamos al arbitraje. Lo que decida el tribunal, lo que decidan los jueces, será plasmado en una sentencia colectiva. Y por último, el Reglamento Interior de Trabajo, que en su momento pues es el instrumento que norma toda esa relación laboral que se da y que está siendo vigente.
Entonces, Dionisio, vamos a ver, ¿qué nos dices tú? Licenciada, compañeros, buenas tardes. A ver si me escuchan bien porque voy de ruta. Sí, en cuanto a lo que estaba escuchando, ¿va? Como un protector, algo así le escuchaba a usted de las empresas outsourcing. Yo lo que veo allí en el outsourcing, que el objetivo pareciera que es a no pagarle las prestaciones y todo lo que son los derechos del trabajador, y que por eso se le dio pues la ampliación, digámosle, a que estas empresas se crecieran, ¿va? Porque desde la administración de Arzú para acá se fue ya limitando la contratación, los contratos del 11-11. Entonces, pero se ve que ese es el objetivo, a no pagarle sus derechos al trabajador. Entonces es así como el outsourcing por donde quiera están metidos, ¿va? Aunque ahí pues no mucho entendí cuando usted decía como una protección a los grupos de trabajadores a través del outsourcing, pero sí yo siento que hay un objetivo que es eso, no cumplirle lo que la ley estipula, porque hay una relación laboral, es que hay derecho, la ley lo dice, ¿verdad? Entonces eso es lo que opino, y a ver qué nos dice usted. Gracias, Dionisio. Perdón, ahí sí lo dije mal. En efecto, buscan los patronos o empleadores, el poderse proteger con estas maniobras de crear empresas que contraten al personal, con empresas en donde se designan las funciones que se hará, tratando de evitar ellos de que se pueda aprobar una relación laboral. En ese sentido, pues son maniobras que utilizan los empleadores para poder no cumplir con las obligaciones patronales que se tienen. Pero volviendo al tema de los contratos colectivos de trabajo, yo les daba un ejemplo con relación a esa modalidad del contrato colectivo en su momento, que podrían generar ciertas deficiencias en cuanto a la celebración de los contratos, buscando disminuir la obligación patronal para el cumplimiento de los mismos. No sé cómo quedamos ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo está ahí la compañerita que hizo el planteamiento? Bueno, entonces continuamos con lo que es el arbitraje, por favor. El arbitraje solamente lo vamos a ver ahorita. Gracias, Jennifer, ¿sí? Muchas gracias, licenciada, todo claro. Gracias. El arbitraje, el procedimiento es un mecanismo de poder resolver las controversias que se tienen al momento del planteamiento de un conflicto colectivo. Agotada la conciliación, pues lo que procede según el proceso es que se busque obligar al patrono a negociar, entrar a esa negociación en donde se considera que se tienen los recursos, que se tiene la disponibilidad, que sí se tiene la oportunidad para poder encontrar ese equilibrio dentro de la negociación. Pero este es un mecanismo en donde un tribunal conoce el asunto y luego dictamina sobre el mismo. La diferencia dentro de una conciliación, que también es un tribunal el que integra y conoce y emite una resolución en ese tribunal de conciliación, es que ahí únicamente pues se proponen mejoras, se proponen soluciones. Pero aquí, en el arbitraje, de igual forma se busca resolver la controversia, pero al final, aquí sí los jueces van a emitir una resolución final en donde van a ordenarle al empleador o al patrono el cumplimiento de lo que ellos consideren posible. Entonces, en su caso, pues el arbitraje busca resolver
esa situación en donde pues hay un desequilibrio en dentro de la relación laboral. Su finalidad es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Recordemos que el derecho del capital lo poseen los empleadores y el derecho del trabajo lo poseen los trabajadores. Artículo 293. El arbitraje, pues el cumplimiento de la resolución que emitan los jueces es obligatoria para las partes. La naturaleza jurídica del arbitraje, pues el arbitraje se considera que es un contrato. Es un contrato de compromiso entre las partes. ¿Por qué? Porque en su momento, el arbitraje, al momento, los sindicatos dentro de esa negociación colectiva, cuando suscriban un pacto colectivo, también los patronos pueden pedirle a los trabajadores a través del sindicato y solicitarle que en lugar de que puedan irse a huelga o que puedan accionar, tomar acciones de represión, una vez agotada la vía directa, de una vez puedan entrar al arbitraje. El arbitraje, pues ya sabemos, como ya lo expliqué hace un momento, es el conocimiento obligatorio, la resolución obligatoria que va a emitir un tribunal. La decisión que se tome es una decisión arbitral, la cual va a estar contemplada en una sentencia. Bueno, me voy a saltar hasta aquí. Libertad sindical. Ya se recordaron ustedes, se recuerdan que los había puesto a estudiar un poquito con relación a lo que son los sindicatos. ¿Cómo les fue? ¿Repasaron algo? Un poquito, licenciada. Bueno, vamos a irnos al artículo 102 de la Constitución, literal Q. 102 de la Constitución, literal Q. Vamos a ir desde la materia constitucional a conocer un poquito lo que es la libertad sindical. Gracias, Gustavo, ahí por estar atendiendo a los compañeros que están ingresando. Y gracias ahí por estarnos grabando la clase también. Gracias ahí, Gustavo, por estar atento a la grabación de la clase. Gustavo siempre tiene el apoyo de grabar las clases y luego pues se los da en una carpeta por si en algún momento pues usted no se perdió alguna clase por alguna situación complicada, ya sea de clima o que se fue el internet, pues siempre ahí nos apoya para estar grabando las clases. Espero, jóvenes, que ya estén en su casita y que de verdad no esté en medio del tráfico, pues por allá por el Aguilar Batres, pero si así lo está, pues le pido ahí que resguarde su vida y que trate de ir con paciencia, ¿verdad? Y sí que no podemos hacer otra cosa más ante esas situaciones que se dan el día de hoy. Bueno, libertad sindical, artículo, habíamos hablado que es el artículo 102 de la Constitución, literal Q. ¿Lo tenemos ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Por favor, leámoslo. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptuarán los casos de asistencia técnica gubernamental
y lo dispuesto en tratados internacionales o convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Ok. Muy bien, aquí en esta última parte, pues está hablando de aquellos ciudadanos naturalizados, ¿oyeron? Entonces vamos a trabajar este artículo 102Q. Bueno, si gusta usted, por favor, le pone ahí con letra grande, derecho de asociación, derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Lo que protege este inciso Q es el derecho de asociación. Asociarse, en este caso, pues, se reconoce que el sindicato es una entidad jurídica en su momento con representación legal y que adquiere y que todo lo que suscriba a través del sindicato, que los logros que se proyecten serán de carácter ley profesional. Bueno, aquí le vamos a hacer un llamado, por favor, al artículo 206, que es donde tenemos lo que es el sindicato. 206 de su código de trabajo. En el artículo 206 encontramos la siguiente definición legal. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, o sea, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento, protección de sus respectivos intereses económicos, sociales en común. A partir de donde dice, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección, por favor, desde dice constituida hasta social común, ese es el objeto o la razón por la que se crea un sindicato. Ahí anótele, por favor, el objeto o la razón de creación de un sindicato. ¿Con qué objetivo? Para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos, sociales comunes. La libertad sindical también podemos encontrarla dentro del artículo 34 de su Constitución. Vamos al artículo 34 de su Constitución y ahí vamos a encontrar el libre derecho de asociación. A este derecho de asociación se conoce como el derecho libre de asociarse. Por favor, a este artículo 34 de la Constitución también hágale el llamado al artículo 206 de su Código de Trabajo. ¿Qué convenio internacional guarda esa libre protección, esa protección sindical y la protección sobre el derecho de sindicalización? ¿Qué convenios podemos citar acá? Son convenios internacionales de OIT que resguardan y respaldan ese libre derecho de sindicalización. Tenemos el convenio 87 y el convenio 98. Agréguelo por favor ahí. Convenio 87 y convenio 98. Si tienen presa esta diapositiva,
Aquí dice, aquí, a la par de los artículos 102, agréguele 206 de su Código de Trabajo y agréguele los convenios 87 y 98 de los convenios internacionales de trabajo. El convenio 87 habla sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Y convenio 98 es el convenio que trata sobre los derechos de la sindicalización y la negociación colectiva. ¿Qué es la libre sindicalización? ¿Qué es libertad sindical? ¿Qué comprendemos? Pues se comprende que es constituirse y organizarse sindicalmente. El libre ejercicio y el goce de estos derechos. Es ingresar a organizaciones ya formadas a pertenecer a las mismas. Recordemos que el sindicato es una organización. Federación de sindicatos es ese grupo de sindicatos que se reúnen y forman federaciones de sindicatos. Y las confederaciones son esas federaciones que se agrupan para formar confederaciones de sindicatos. Estas pueden ser a nivel nacional o a nivel internacional. Hay organismos que protegen esta forma de poder organizarse. Respecto al sindicato como persona de ejercer su acción a favor de los afiliados, tomar sus decisiones para ello, adoptar la organización que considere más adecuada y que ninguna autoridad pública ni empleadora intervengan en esas decisiones. Eso se le denomina libertad sindical. ¿Cuáles son las características de esa libertad sindical? Eventual, alternativo. Hay una sentencia que busca y dicta emite un instrumento normativo colectivo. Hay una sentencia que dicta y observa los plazos determinados de vigencia. Recordemos que los pactos colectivos puede ser hasta un máximo de 5 años, pero normalmente en nuestra sociedad siempre el plazo que se fija para esos pactos colectivos de cumplimiento es de 2 años. ¿Por qué? A cada 2 años se revisa cómo están las condiciones de la entidad, del empleador, como de los trabajadores, la observancia del cumplimiento de esos instrumentos, si se está cumpliendo con los mismos o se necesitan hacer mejoras o modificaciones. Aquí me voy a detener un poco. Quiero, por favor, que como una tarea, fíjese bien, las actividades que yo les dejo en clase, cuando yo le digo haga una tarea, significa que usted va a ir, realizar, va a ser parte de la investigación, va a encontrar la información y la va a guardar ahí. No me la va a mandar, yo no la voy a calificar, pero cuando le diga tarea, es necesario que la haga. ¿Por qué razón? Porque en la evaluación posiblemente esta sea una pregunta de examen. Y si usted ya hizo la tarea, ya resolvió la investigación o el dato que le mandé a corroborar, entonces usted ya tiene adelantada una de las preguntas de la evaluación. ¿Me comprenden? Pregunto. Siempre durante todo el curso les digo tarea. Tarea, y cuando diga tarea, la anota como tarea y usted ya sabe que esa actividad puede ser una pregunta dentro de su examen. Por favor, como tarea quiero que contesten las siguientes preguntas. La primera, identifiquen el nombre de 3 sindicatos que operan activamente en la República de Guatemala. Identifique 3 sindicatos que operan activamente
en la ciudad de Guatemala e identifiquen la razón o la motivación o el objeto de su creación. Fácil, tenemos ahí como 10, pero solamente le estoy pidiendo 3. Perdone, podría repetir. Sí. Como tarea les dejo que identifiquen 3 nombres de sindicatos, 3 nombres de sindicatos que existen en la República de Guatemala y que identifiquen el objeto o la razón por la que fueron creados. Gracias, Ligda. Siguiente. Hoy les voy a dejar 2. Siguiente. Creo que en entre el rango del año 1996 y 98, el organismo judicial se le otorgó el derecho de despedir como al 60% de sus trabajadores por haber ejercido el derecho de huelga. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué la ley le otorgó y le otorgó ese derecho de despedir a estos trabajadores? Estando... Perdón, Lick, disculpe. Yo creo que no fue en el 98, que fue más allá, fue cuando empezamos a tirar papeles por las ventanas, ¿no? Yo me recordaba que era 96, 98 por ahí, pero si usted lo pone en Google, seguro le da la fecha exacta. Solo con ese dato, porque es la única, es el único. Ajá. Yo estaba en ese tiempo en el organismo judicial. Cuéntame. En el juzgado séptimo de trabajo. Entonces sí, estaban tirando papeles y por las ventanas y todo el asunto, y un gran clavo. No podíamos ir a huelga porque iban a despedir a un montón. Total, es que creo que el que estaba todavía era este que fue diputado, chino, este chinito Lau. Sí, Lau. Lau era el secretario representante de ese sindicato, del STOG, creo que era, es el STOG. 2000 y algo fue, me recuerdo, no sé si hubo algo más. Ahí les dejo el dato. Investiguen con el tiempo, pues, y el otro caso que hubo, y les digo esto porque para poderlos retroalimentar un poco en materia sindical, que me interesa que estén ahí recordando un poco y que sea un poco amena la búsqueda de estas figuras sindicales y podernos relacionar con ellas. El otro caso, por favor, anótenlo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué desapareció la empresa de nombre Tipic? Esta operaba al final de la zona 12, del lado de la Petapa. Era muy famosa esa tienda, Ligda, porque incluso cuando uno iba en el bus de esos de Villahermosa decía, en la Tipic, por favor, no voy a bajar. Exacto. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con los sindicatos? Es una empresa, exacto. Es una empresa. A razón de todos, de esas situaciones complicadas y del mal manejo sindicalista en su momento, se fue dañando esa figura del sindicato y fue perdiendo credibilidad. Perdió su objetivo.
Fíjense bien, lea el artículo 206 de su Código de Trabajo y encuentre la razón por la cual se motiva la creación de un sindicato. Pero analicemos qué pasó con estas entidades y el por qué en su momento, en el caso de la TIPIC, desapareció. Literalmente desapareció. En el caso del organismo judicial, los trabajadores pues consideraban tener el derecho de huelga, llevaban un procedimiento, pero ¿en qué falló? ¿En qué falló la asesoría legal para los trabajadores de ese sindicato? ¿Qué pasó con esa asesoría del sindicato para los trabajadores? ¿O los trabajadores fueron muy impacientes que perdieron su derecho y fueron despedidos? Entonces, les dejo estas tres interrogantes, por favor. Búsquenlas como cultura general. Yo se los dejo. Aparte, pues ya les di posiblemente 3 preguntas de examen que van a venir dentro de su evaluación. Y mejor si usted pues ya las va adelantando, ¿verdad? Regresemos a la diapositiva. Sentencia que se dicta constituye un instrumento de normación colectiva. O sea, que los logros que busquemos o que logren normarse dentro de una sentencia, pues va a ser un instrumento de normación. Todos estamos sujetos a su cumplimiento. Sentencia que se dicta, que observa un plazo determinado de vigencia. Eso es lo que les indicaba hace un tiempo. Al momento que se firma un pacto colectivo o una sentencia, en este caso derivado de un tribunal de arbitraje, se establece el plazo en que va a tener vigencia esa sentencia. ¿Por qué razón creen ustedes que es necesario tener ese plazo de vigencia? Pues yo pienso que tiene ese plazo de vigencia porque con el tiempo, pues todo evoluciona, las necesidades van cambiando, entonces se tienen que renovar y acoplarse a lo que la necesidad en ese momento o en la actualidad se requiere, ¿verdad? Así es. Gracias, Maite. No lo pude haber dicho yo mejor que tú. Exacto. El derecho evoluciona. Las necesidades evolucionan. Entonces, parte de esa respuesta es lo que le pasó a la TIPIC. Parte de lo que la compañera dijo, en su momento, pues, no tuvieron esa visión clara a futuro. Y a mi criterio, coloquialmente hablando, y me va a disculpar si sueno muy grosero, se comieron a la gallina de los huevos de oro. Algo bien importante, por favor, y con esa reflexión los dejo. Y de último voy a ver la ultra petit, pero ya no me da tiempo. Cuando usted llega a una empresa, a una entidad, a usted lo contratan como empleado o como sindicalista. ¿Qué es primero? ¿Ser empleado y después sindicalista? O primero tiene que ser sindicalista para luego ser empleado. René, tú levantaste la mano. Gracias a los demás. Se contrata para ser empleado. Se confunde bastante. Yo le digo, hay un ejemplo, registro de la propiedad y registro mercantil. Para poder contratar a alguien se necesita la aprobación del sindicato. Igual creo que inmigración. Entonces ahí se confunde uno si va al sindicato, entra al sindicato o entra a la institución a trabajar. Lo que sucede es que dentro de los pactos colectivos le dejaron esa visión de contratación del sindicato. Pero el patrono es uno. ¿Quién es el patrono en ese momento? Al final, el Estado es el patrono.
Y en ese sentido, la dependencia a donde usted ejecuta sus funciones, pues, ¿va a ser migración o va a ser el registro de la propiedad? ¿Sí? Pero la primera investidura que usted tiene que tener es de ser empleado. Sí, como dice usted, existe esa confusión, ¿verdad? Con relación al punto número 5, y con esto los dejo, los voy a dejar, por favor, analizar. Dice, el Tribunal de Arbitraje es el único que posee las facultades para dictar una sentencia ultra petit. ¿Usted se recuerda qué es una sentencia ultra petit? ¿Son las mitas, Liga? No. ¿Mm? Bueno. ¿Qué dicen los demás? ¿No se recuerda? Bueno, investigue, por favor, me va a investigar qué es una sentencia ultra petit y qué es una sentencia déjeme ver, ahorita lo quiero ubicar en el artículo, denme un segundito. Liga, ¿Qué eso manda? si no mal me estoy recordando, usted me corrige. Lo de la sentencia ultra petito no es cuando, digamos, usted, el juez le da más de lo que usted ha pedido o le concede algo aparte de lo que usted ya pidió. Exacto. Sí, ¿verdad? Exacto. Así es, exacto. Recordemos que hay sentencias en su momento que buscan, se determinan únicamente y dan lo que se está pidiendo en los instrumentos. Lo que estrictamente se pide. No encuentro el fundamento legal, jóvenes. Ay, 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 me quedé perdida aquí. Si alguien lo tiene a la mano, le agradezco que me asista. Pero eso es lo que busco. En su momento, el que usted pueda entender cuando, en ese sentido, el Tribunal de Arbitraje es el único que tiene la facultad. ¿Por qué? Porque en el Tribunal de Conciliación le correspondía únicamente dar recomendaciones en cuanto a la solución del conflicto. Pero cuando las partes deciden someter su conflicto a un tribunal de arbitraje, entonces aquí el tribunal tiene la facultad incluso de otorgar cosas distintas a las que se están pidiendo. O sea, no se está rigiendo estrictamente a lo único que dice la formulación del conflicto, sino a otras que en su momento puedan observarse. Ustedes se dieron cuenta hoy que ya hay un chat de la clase, ¿verdad? Gustavo ya nos creó un chat de la clase. No sé si ya se dieron cuenta. Hoy vio que tenía movimiento. Yo por ese mismo medio les voy a mandar el fundamento legal para que ustedes puedan leerlo, por favor, y puedan realizar su definición. ¿Sí? Gracias, Brenda, por confirmarlo. Jóvenes, los dejo porque están a 3 minutos de iniciar la otra clase. El chat de la clase, sí, yo creo que hay una invitación abierta, ¿verdad? Tal vez lo podrían, por favor, enviar. Sí, yo les voy a mandar al chat, por favor. Ahí lo vamos a mandar al chat la invitación. Gusto en saludarles. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, Linda. Buenas noches. Vamos a continuar con este punto la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Buenas noches, licenciada.
Feliz